trabajadores ni crea ni destruye empleo. Es la política económica, es el modelo económico el que construye o destruye empleos. Lo que puede hacer el derecho laboral, el derecho de los trabajadores, es distribuir con más equidad el empleo que ya existe. ¿Cómo? Regulando la jornada de trabajo. Acá en esta Cámara hay un proyecto de ley que reduce la jornada semanal de 48 horas a 45 horas. Es muy poco. En Brasil hicieron una huelga hace un año para bajar a 40 horas semanales lo que tienen en 44 hoy día. En España están en 40 horas semanales, en Alemania 39 y en Francia en 35. Es cierto, Francia está en crisis, pero por otros motivos. Hicimos un ensayo sobre el 2014. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de 48 horas semanales se trabajaran 45? Hubiéramos distribuido empleo entre 200.000 mujeres y hombres que no tenían trabajo. Eso es lo que pasó. Esta es la realidad. ¿Qué pasó en el 2009-2010? Yo tuve que hacer autocrítica. Hice una autocrítica. Cuando hubo una crisis en General Motors, no en General Electric. General Electric, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque me parece útil, sobre todo para los empresarios. General Electric pactó con sus trabajadores una rebaja de sueldos, ignorando totalmente la vigencia plena del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que consagra la irrenunciabilidad absoluta de los derechos de los trabajadores. Esta inseguridad jurídica cae en cabeza de General Electric, porque cuando los trabajadores recuperen su libertad y puedan reclamar, General Electric va a tener que pagar la diferencia de salarios que ahora voluntariamente firmó con sus trabajadores. En aquel momento era otro General, era General Motors. En General Motors había despedido a 450 trabajadores, voy a hacer lo más sintético posible. Hubo un conflicto, etcétera, etcétera, participó el gobierno y le dio a General Motors repros. Yo digo a General Motors, una multinacional, extranjera, habiendo tantas pymes con conflictos, darle a General Motors, hice la crítica. Además le dio un préstamo con garantía flotante sobre las unidades, etcétera, etcétera. Pero al tiempo, General Motors creció el plantel de trabajadores en 1.500. Hice autocrítica, estaba bien empleado el repro. ¿Qué pasó en el 2014? Porque, ojo, hay remedios que son muy buenos, son buenísimos. Por ejemplo, un ansiolítico. Un ansiolítico a algunos les calma, pero de acuerdo a la idiosincrasia del paciente lo puede sobreexcitar. Entonces los remedios no son siempre lo mismo para cualquier momento, para cualquier paciente y en cualquier situación. Hay que ver el contexto en que se dan. Y ahora voy al 2014, porque con todo respeto y con todo cariño, como han citado muchas veces lo que yo dije en el 2014, quiero situar el contexto. Como tenemos derecho a disertar, se lo pido, tengo algunas, me puse a buscar, a bucear qué había pasado en esa época. A fines del 2013, diciembre, se produjeron sublevaciones de las policías provinciales, saqueos, zonas liberadas, muertos. Esa fue la víspera de un movimiento desestabilizador del gobierno. Comienza enero y empiezan unos aumentos absolutamente injustificados de los precios de la canasta familiar. Hay inflación creciente. Y de repente una persona que me imagino que debe ser muy capaz para que nombre el presidente de una multinacional como Shell, compra el dólar, no me acuerdo si en 8.40 o en 8.70 al banco HSBC, cuando lo podía comprar a 7.20. Eso produce una corrida cambiaria. Así había todo un movimiento desestabilizador y una devaluación del 22%, creo que fue en ese momento. En ese momento, el movimiento obrero lo que pedía era o que se convoque al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil por el aumento de precio, la devaluación, o que den pago a puentes, pero no pedía, porque no había cesantías en el Estado Nacional. En enero del 2014, busquen lo que quieran buscar, no había tampoco despidos. Lo que pedían era otra cosa. Y tengo los documentos acá, y los que van a servir para insertar, no los voy a leer, obviamente.
Pero realmente en ese momento yo entendía, y me puedo equivocar, en mi verdad relativa, que hablar de la doble indemnización, no la reinstalación, la doble indemnización era provocar un aumento de la crisis y de la desestabilización de nuestro gobierno que estaba ocurriendo. Esa fue tal vez mi error, pero no una contradicción, porque lo que yo pensaba que era lo conveniente para los trabajadores y para el país en ese momento. Y puedo seguir con algunas cosas. Realmente, cuando estamos tratando esta ley, es una ley que forma parte del derecho del trabajo. Está el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Allí, Maru, entonces la palabra de Héctor